Ok, bienvenidos a todos. Amén, qué bien es ver ustedes y a ustedes que están escuchando en línea, bienvenidos igual. Vamos a iniciar nuestro tiempo. Hola, hola, de alabanza. Señor, te damos gracias por un día más, Señor, de estar junto como tu iglesia, Señor, adorándote junto al Espíritu Santo, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos, Señor, y lo que celebremos hoy es que algún día pronto, Señor, vamos a estar alrededor de Señor, adorándote presencialmente también, Señor. Y gracias por ser presente aquí con nosotros. Gracias por la libertad que tenemos a adorarte ahorita mismo. Ayudarnos, Señor, a ser enfocado, Señor, en ti, Señor, por todas las distracciones que hay. Ya sé que tenemos muchas cosas que están pasando, Señor, en nuestras vidas y muchas voces, Señor, que están infiltrando nuestras mentes, Señor, y de todos lados, Señor. Presión de trabajo, presión en situaciones en la familia, Señor, y queremos poner todo a tus pies, pidiéndote que tú nos ayudes a enfocar. Porque ya sabemos dónde estamos congregados, Señor, ahí estás. En medio de nosotros, Señor, y que quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Entonces, háblanos hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré tu nombre, alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en la noche, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. No tiene fin y tú eres paciente y bondadoso su corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Todo lo que soy, ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Y todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor
te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y qué gran placer es alabarte en nuestro espíritu en la verdad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. En todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. Mi escudo eres, mi protección. Sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. De lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. De lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. De lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. De lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es.
de tu sangre en la cruz, no a otro moriva. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Amén, Señor Jesús. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor. A ser sepultados, Señor, y resucitados, Señor, y ascendidos, Señor, al trono, a la diestra del Padre, Señor. Y gracias porque sigues siendo nuestro Rey. Gracias por salvarnos, Señor, y ser nuestra esperanza viva, Señor. Igual oramos, Señor, y que tú recibes la ofrenda, Señor, y como siempre queremos ser buenos mayordomos, Señor, y entregar todo a tus pies. Úsalo por tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pero imagínate, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Lanzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que rodear. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo veo reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, por siempre adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Lanzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que rodear. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar, pero imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Lanzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que rodear. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Imaginarme una eternidad para siempre, por siempre adorar. Pero imaginarme, pero imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria,
me tendré que rodear. Cantaré, aleluya. O quizás no pueda hablar, pero imaginarme. Solo imaginarme. Una vez más, rodeado. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que rodear. Cantaré, aleluya. O quizás no pueda hablar, pero imaginarme. Solo imaginarme. Amén, Señor. Solo podemos imaginar cómo será, Señor, a verte cara a cara, Señor. Qué glorioso sería este momento, Señor, y te damos gracias que ese momento es real y viene pronto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Pueden sentar y si hay niños, no sé, pueden ir a clase. Voy a pedir a Pastor Greg de Nueva Guinea, va a venir a compartir un versículo con nosotros. Sí, hola, Dios lo bendiga. Amén. Entonces, podemos abrir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, verso 10. Entonces, dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, ¿verdad? Como la canción, ¿verdad? Que va, torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí, ¿verdad? Torre fuerte, ¿verdad? Como un lugar de refugio, algo que no se puede penetrar, no puede entrar sin permiso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir entonces a Dios y podemos estar seguros. Si su vida está inseguro, si las circunstancias están inseguras, si no se siente seguro y con paz, ¿verdad? Tenemos un refugio seguro en el Señor, ¿verdad? Donde podemos encontrar paz afuera de las circunstancias. Entonces puede meditar en eso, como Dios quiere estar en nuestra seguridad. Dios quiere estar nuestra paz para nosotros. Entonces, ahora Pastor Mike entonces va a hablar un poquito así. Amén. Pues Greg va de viaje pronto a los Estados, pronto, y ya ahora sabemos nosotros que a viajar es algo duro ahorita, tiene que sacar sus pruebas de COVID, pero que el Señor está con él y vamos a orar por él y enviarlo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por Pastor Greg, te damos gracias por el ministerio que has hecho a través de él, Señor, su fidelidad, Señor, a decir: quiero servirte en Nueva Guinea, Señor. Gracias por toda la obra allá, el ministerio, la Capilla Calvario en Nueva Guinea, Señor. Gracias por tus manos sobre él, Señor. Gracias por el Espíritu Santo en él, Señor, que él puede caminar en las fuerzas de ti, Señor, siempre. Gracias por verte, Señor, manifestado en la vida de nuestro hermano, Pastor Greg. Cuídalo, Señor, protéjalo, Señor. Estamos orando, Señor, por el proceso de sacar estas pruebas, Señor, y entregar los documentos, Señor, al aerolínea, Señor, a ir al aeropuerto, a volar y todo ese proceso, Señor. Cuídalo, protéjalo, darlo el favor y gracia de todos los encarga de su viaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermano. Qué bien. Bueno, pueden abrir sus Biblias a Romanos 6. Niños pueden ir a clase afuera con Rocío y Carolina. Pueden seguir orando por el proceso de remodelar la panadería para habitarlo por ministerio, ¿verdad? Vamos a trasladar los niños de aquí atrás a la casa esa para
tenerlo como una casa de ministerio, ¿verdad? Hemos tenido como 4 meses de remodelarlo y Dios es bueno para proveer todo y tal punto de estar listo por el primer paso de poder ministrar a los niños, entendiendo que los niños son increíbles, son la próxima generación y hay que invertir en sus almas. Hay que enseñarlos la palabra de Dios y con la lluvia viniendo, gracias a Dios que vamos al proceso de casi terminar para por lo menos usar la frente de la casa. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Quería abrir la palabra al versículo 1 de capítulo, ¿cuál capítulo? 6. Ahí estamos en 6, gracias a Dios. Y yo he deseado de llegar a 6, no sé cuántos meses ya tenemos en Romanos, pero son muchos. Pero es profundo este libro, es muy importante estudiarlo. Pero quería explicar rapidito, brevemente, porque hay mucho en los 14 versículos que vamos a estudiar, a cobrar, a escudriñar. Pero rapidito hay una transición en el texto y hay que notarlo. Ciertamente el tema en total de este libro que hemos visto son las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de Dios. Dios viniendo a salvar pecadores condenados por la gracia de Dios solo, por medio de la fe solo en Cristo Jesús solo. Pero por un momento tuvimos la oportunidad de ver la condenación, ¿verdad? De el hombre inmoral, el hombre que no conoce a Dios, quizás hasta los que viven muy afuera. Siempre hay la pregunta, ¿qué pasa con el pigmeo en África? ¿Qué pasa con las personas que están en el río de la Amazona? Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, nos instruye que por la convicción de la conciencia y por la creación, no hay ninguna persona que puede negar que hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Pero lo que pasa es ellos rechazan a Dios. Entonces, no hay una excusa por el hombre inmoral, tampoco por el hombre moral que piensa que, bueno, yo hago buenas cosas, soy mejor que los homosexuales en la calle, soy mejor que los drogadictas aquí, ¿verdad? En la calle, en Managua, soy mejor que los prostitutas, soy mejor que los que han matado a gente, soy mejor que. No, si no conocen a Dios a través de la fe en Cristo, no son más justos los que hacen buenas cosas, los hombres morales. Es bueno ser moral, pero se puede ser bastante moral e ir al infierno sin Cristo Jesús. Pablo, muy clara, porque siempre llegan las preguntas, ¿puedo hacer buenas cosas a llegar al cielo? No. También el hombre, la mujer religiosa. Hemos visto en la historia de la humanidad bastante religión. Hasta los fariseos puede ver que hicieron bastantes ayunos y oraciones y cosas religiosas. Hasta ser que vamos a ver el tema de bautismo. No se puede hacer ciertas cosas, no se puede hacer ciertos rituales, no se puede comporte perfectamente la ley, porque a pecar en el corazón contra la ley es pecar igual. Entonces, inmoral, moral, religioso, condenados igual. Sin la fe, condenados. Después, gracias a Dios, había un momento de ver la justificación. Condenación, después justificación, solo justificado. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Y Pablo tomaba capítulos, desde capítulo 3, 21 hasta capítulo 5, la entera capítulo, ¿verdad? Ya hemos visto la justificación y los beneficios de ser justificado, ¿verdad? Tener paz con Dios, tener entrada con Dios, regocijar en la esperanza que tenemos, las tribulaciones que tenemos, muchas cosas, beneficios de estar justificado, de ser justificado. Ahora vamos a ya la nueva sección de santificación.
¿Qué significa ser santificado? Significa separado para vivir en santidad. Puede añadir a eso, separado a vivir en la santidad y ser usado por la gloria del Señor. Una vida santa, santificado, y la palabra santo vienen de la misma palabra en griego. Vida santa. Nosotros tenemos una frase en los Estados Unidos por los repúblicos en nombre solo. Le llamamos rinosaurios, o en inglés rhino, republicano en nombre solo. Es chistoso para mí porque ellos votan y hablan y hacen muchas cosas con su boca, pero no son republicanos de la manera que viven. Puede ser igual con los santos. Puede ser un santo en nombre solo. Puede decir, yo soy santo porque yo voy a la iglesia, yo soy santo porque he sido bautizado, yo soy santo porque nací en este país o otra ciudad, o mis padres son santos, entonces yo soy santo. No es solo ser santo en nombre solo, es vivir en la santidad, separado. Entonces, hay 3 fases o etapas, puede decir, de la santificación. La primera etapa es posicionalmente. Al llegar a conocer a Cristo y ser justificado posicionalmente, somos santificados en los ojos del Señor. Él nos veía santa. Él nos veía perfecto, lavado del sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Entonces nuestra posición ha cambiado. Ya estamos abajo, reconciliados por la sangre de Cristo Jesús con el Señor. Justificado significa como nunca hubiésemos pecado antes. El pecado antes, hoy y mañana, perdonado del Señor. Entonces, posicionalmente, santificado. La segunda es prácticamente, ¿verdad? Hay un proceso de madurar en el Señor. Espero que nuestras vidas han sido transformadas por el Espíritu Santo. En conocer a Cristo es ver la vida de Cristo manifestado en nuestras vidas. Siempre he dicho que yo no soy igual como antes. Espero que ustedes no son igual como antes, que habían visto un cambio en la vida y que no han dicho que estoy satisfecho en cómo estoy ahorita, no tengo más que aprender de Dios, no tengo más de ver en el Señor y puedo hacerlo de mis propias fuerzas ya. No, este es basura, este es una mentira del diablo y el Señor quiere continuar perfeccionándonos hasta el día que Él viene a recogernos o hasta si morimos. Prácticamente un proceso permanentemente también santificado. En un momento todos los cristianos van a estar con Cristo. No vamos a estar en nuestros propios cuerpos carnales de nuevo. Entonces vamos a ser perfectamente santificados en ese momento. No vamos a luchar contra la carne, no vamos a luchar contra el diablo del mundo. Vamos a estar presencialmente con Cristo Jesús. Alguna persona dijo una vez, justificación es un milagro de un momento y santificación es un proceso de toda la vida. Gracias a Dios que está obrando en nosotros. Ha iniciado una buena obra y lo continúa en nosotros. Hoy, el primer mensaje, primeras escrituras, 1 a 14, primer parte de ver la santificación, tenemos el título Vivo o Muerto. Anduve pensando en las películas del viejo oeste, ¿verdad? Siempre tenían los vaqueros y los alguaciles y tenían malos hombres y buenos hombres y siempre tenía algunos con el reto de buscar. Se busca vivo o muerto, personas, ¿verdad? Para cautivarlos y encontrarlos. Pero siempre tenía su rótulo papel diciendo que hay un valor
en encontrarlos vivos. Hay un valor en encontrarlos vivos. Y para mí, considerando este texto, yo he visto tanta lucha en los cristianos pensando que siguen siendo muertos en sus pecados. Somos esclavos de pecado. No tengo una salida, o tengo que hacer este pecado, o es una adicción. Pero hay valor en ver que somos vivos en Cristo y muertos a pecado por la gracia del Señor. Lo que pasa es, en Romanos 5:20, que hemos visto en el pasaje atrás, y en el capítulo 6 es más o menos una respuesta a una pregunta que viene de creyentes proclamando que hay que vivir abajo de la gracia del Señor. Entonces vamos a leer este versículo y después quiero que leamos versículo 1 y 2 de capítulo 6. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Señor, ayudarnos a ver que este tipo de pensamiento, Señor, es bastante equivocado. Que hemos sido justificados en Cristo a vivir en la santidad. No es posible hacerlo sin tu Espíritu Santo y tu palabra. Es imposible hacerlo. Gracias porque somos vivos en Cristo. Gracias por tu gracia. Ayudarnos a ver qué es tener vida en Cristo y ser muerte a pecado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, después de ver capítulo 5:20, que la gracia sobreabundó, el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Cuando está predicando sobre la gracia, siempre viene esta pregunta. Yo puedo recordar viviendo en Los Cedros, trabajando con una buena iglesia que se llama Elim Ebenezer. Amigos nuestros, es una iglesia pentecostés. Tenemos diferentes prácticas, ¿verdad? De unas maneras a otras maneras. Pero lo que puedo ver es lo que es esencial está en orden. Pero lo que no es esencial, ¿verdad? A veces hay diferencia. Pero con ellos siempre tenía el problema, porque yo vengo de una iglesia, de un fondo de estudiar la palabra, de siempre caminar abajo de la gracia del Señor. Y yo recuerdo la pastora allá, que su nombre era pastora, yo vení queriendo predicar la gracia a los jóvenes, y como siempre viene la pregunta o el deseo de usar la gracia para vivir en libertinaje, como una licencia a pecar más, ¿verdad? Diciendo que, bueno, si sobreabunda la gracia con mi pecado, entonces puedo pecar y el Señor tiene que perdonarme. Entonces, este no es el deseo de escribir esta carta a Pablo. Este no es que es gracia bíblica. Somos salvos abajo de la gracia del Señor para no continuar siendo esclavos al pecado y vivir en santidad. Entonces me dijo la pastora diciendo que, mira, Mike, hay ese problema. Ten cuidado con predicar la gracia, porque van a querer vivir abajo del libertinaje los jóvenes. Pero Pablo, de una manera aquí, responde fuerte. ¿Qué es su respuesta? Ninguna manera. Ninguna manera. Imagínense en sus mentes ahorita diciendo, ay, no. Lo más fuerte que pueda imaginar diciéndolo sin pecar en su mente, ¿verdad? Ninguna manera es fuerte. Es como decir, este es lo más tonto que podrías considerar. Este es fuerte. No hay otra frase más fuerte que Pablo podría usar, decir, ¿cómo se puede decir perseveramos en el pecado siendo ya justificado?
Bórralo de tu mente, olvídalo. La respuesta, ninguna manera. Y aquí la palabra perseverar en esta situación significa continuar viviendo en la casa de pecado, como si es el pecado el amo de la casa y vivimos antes de conocer a Cristo como muertos de transgresión en la casa de pecado. Es que decir, mira, el Señor me ha justificado, el Señor me ha rescatado, el Señor me ha redimido y el Señor me ha reconciliado con el Padre por fe y voy a entrar y vivir más en la casa del pecado de nuevo. Olvídalo, ninguna manera. Perseverar, continuar, permanecer, quedar. No vivimos en esta casa. Hay una historia de una esclava en los Estados Unidos, años atrás. Había esclavos. Y llegó un momento donde el presidente Abraham Lincoln firmó una proclamación diciendo que ya no son esclavos. Y lo que pasó es los esclavos saliendo de sus casas de ser esclavos, ¿verdad? Debajo de los amos había una mujer saliendo de la casa de su amo, queriendo ser libre, pero la lucha empezó a estar presente en su vida, diciendo que, wow, no entiendo. He visto esta proclamación que soy libre, pero mi amo anterior dice que no soy libre. Los esclavos libertados alrededor de mí, mis amigos, dicen que soy libre, pero yo siento siempre como una esclava. Mi amo siempre dice que soy esclava. Entonces, ¿qué creo yo? Y puede continuar nosotros en Cristo pensando que seguimos esclavos. Pero lo que vamos a encontrar hoy en día, ser justificado, es ser separado de la esclavitud de pecado, es separar de ser bajo la autoridad y control y poder de ese amo de pecado antes, cual servíamos. Y aquí vamos a ver ya una explicación, entre la segunda mitad de versículo 2 a versículo 10. Pero principalmente aquí nos da la explicación por qué. ¿Por qué no continuamos en pecado como cristianos? ¿Por qué no continuamos abajo el poder y control y autoridad y esclavitud de cómo éramos antes de conocer a Cristo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hemos muerto al pecado. No estamos en el pecado, estamos muertos al pecado. Y nos da dos ilustraciones para explicarlo mejor, a entender qué es nuestra identidad en Cristo Jesús, ya siendo justificado, qué es nuestra posición, ya ser salvo, y a ver la unión que tenemos con Cristo en su muerto, en ser enterrado y ser resucitado. Estamos unidos con Cristo completamente. Vemos aquí la primera ilustración, el bautismo. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ilustración número 1, el bautismo. En el tiempo de Pablo, el apóstolo, el cual escribió esta carta a los romanos, la idea del bautismo era algo normal para ellos, saber en la cultura. Por ejemplo, ellos tuvieron lo que se llama herreros.
En estos momentos había el trabajo de herreros y ellos formaron y cambiaron lo que es el hierro. Usaron moldes y usaron el fuego y usaron diferentes herramientas para cambiar y transformar en la forma del hierro. Y al fin de todo, puede verlo hoy en día, los que hacen cuchillos bonitos y todo, los forman, ¿verdad? Los transforman, los cambian y después de todo, ¿verdad? Cuando está listo a templarlo, lo inundan, sumergen en agua a templarlo para que quede el cambio completamente. Inmersión, cambio, transforma. También recuerdan la mujer en Hechos, creo que el capítulo 16 se llama Lidia, ¿verdad? Ella era una vendedora de púrpura. Igual su trabajo, ¿verdad? Era vender telas y materiales. Y cuando ella quería cambiarlo, ¿qué hizo? Lo inmersió en tinta para cambiar la forma. Entonces, en el día de Pablo había palabra bautismo. Y era algo común por la cultura usarlo para transformación. Y en el día de Pablo igual lo adaptaron como una iglesia también, pero puede consistir de tomar una persona y con la cultura tomar algo que tenía una condición antes, un estado antes, una relación o ambiente antes, y cambiarlo y darlo una nueva condición. Lo que pasa es con nosotros como creyentes, como cristianos, pasa con nosotros. La idea de ser bautizado pasa espiritualmente el momento de ser justificado con Cristo. El Espíritu Santo viene, como 1 Corintios 12 dice, nos bautiza espiritualmente, inmersa a nosotros en Cristo. Estamos en Cristo al momento de creer, confiar, recibir, de hacer lo que es arrepentir y cambiar el mente sobre mi destino al infierno en mi pecado y escuchar la voz del Señor y entender quién es Cristo Jesús, mi Salvador, mi Rey, la única manera para salvación y tener fe en Cristo. Es simplemente tener fe en Cristo. Somos justificados, la palabra dice, por la fe. Y en este momento hemos sido bautizados, cambiados, transformados, una nueva identidad. Pero es salvación. Es, como dice en Efesios 1, ser sellado por toda la eternidad por el Espíritu Santo. No hay nadie que puede robar tu salvación, ni tú puede perderlo, porque estamos sellados. Estamos en las manos de Dios y es bonito tener esta confianza en Dios y sus escrituras. Me da paz, me da el gozo del Señor, a descansar en el Señor, porque ya soy su hijo, ya ustedes son su hijo y podemos descansar en Él. Entonces, espiritualmente, nacido de nuevo, nueva identidad en Cristo, tomado de la casa de el pecado, siendo esclavo, muerto de transgresiones, con el destino de ir al infierno, en la casa de pecado. ¿Y el Señor qué? El Señor nos saca de esta casa. Ya estamos muertos a pecado. Ya no soy muerto en pecado, sin esperanza, abajo del control del pecado, pero ya estoy afuera de la casa. Bautizado en Cristo, dice aquí versículo 3, en su muerte somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que
andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Hay una vida nueva en Cristo, de santidad. No como antes. Ya siendo muerto al pecado, ya somos nuevos en Cristo a andar en la santidad. Es algo increíble, es algo bonito. Pero para ilustrarlo, mira, no menciona agua aquí, pero vemos en la palabra de Dios, hay un distinto momento donde los cristianos, es necesario, yo veo, para un cristiano, y voy a decirlo muy clara, ser bautizado. No es necesario ser bautizado o ser cristiano. Mira, el propósito de ser bautizado con agua nunca era para la salvación. El propósito de ser bautizado siempre ha sido para la identificación. No para la salvación, para la identificación. Decir al mundo quién somos en Cristo. Muerto, a pecado, andando en la nueva vida. Y es algo increíblemente bonito también a señalar a los alrededor del mundo, a proclamar que ya no soy esclavo de pecado, ya soy hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble es! ¡Qué increíble es! Y yo lo veo en la palabra de Dios. Si leemos las historias narrativas o si vemos en 1 Corintios, ¿verdad? Siempre hay ocasiones de ver creyentes siendo bautizados. Entonces yo veo dos problemas grandes en la iglesia de Dios hoy. El primer error es que no están tomando serio ser bautizado con agua. O la segunda es, están tomando ser bautizado de agua demasiado serio. Hay muchos que dicen, mira, estoy abajo de la gracia de Dios. Si el ladrón en la cruz no tenía que ser bautizado, tampoco yo. Mira, no quiero, tengo miedo de agua. Mira, no quiero, no tengo tiempo, ¿verdad? Mejor que no. Y eso es lo que los supercristianos, los muy religiosos hacen. Y no se toman importante, ¿verdad? Ser bautizado con agua. Yo no creo que es bíblica. Yo creo que cada persona que declaran que son cristianos debían hacerlo para identificar y decir al mundo que son salvos por la gracia de fe, gracia de Dios por la fe solo en Cristo Jesús. Pero también hay otro problema. En vez de tomarlo no muy importante, puede tomarlo demasiado importante, como están haciendo muchos movimientos hoy en día. Están diciendo que a sumergirse en agua es lo que te salva y salir del agua es lo que te salva. Pero este es contrario a la palabra de Dios. Si vamos a creer eso como ellos, vamos a tener que decir, botamos capítulo 5 a la basura, botamos capítulo 4 a la basura, botamos capítulo 3 a la basura. No se puede hacerlo. Hay tantas escrituras en la palabra de Dios que dice que somos justificados por la fe, no por obras. Y puede decir obras de justicia si quieres también. Puede decir obras de los judíos. Ni importa, son obras. No somos justificados por rituales tampoco, pero es buenísimo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es decir, si no han sido bautizados, entiendan qué es ser bautizado primeramente, pero han equivocado bastantes iglesias en cual yo conozco también a esperar demasiado tiempo y decir, tienen que participar en 15 charlas antes de ser bautizados. Eso no es correcto tampoco. Entiendan qué es ser bautizado y proclamar al mundo que son en Cristo ustedes. Y podemos hacerlo aquí nomás con la piscina cuando quieran. Me avisan y lo hacemos. Si quieren invertir la familia o cualquier persona, podemos decir, ok, vengan ese día o ponerlo por la próxima domingo. Es algo súper fácil. Hasta que compremos una piscina un poquito más grande
Y podemos hacerlo ahí nomás, a declarar al mundo que son salvos. Y es increíble, es bonito, es muy importante. Pero si van a pensar que a hacerlo en la agua se va a salvar o hacerte más justo con Dios, no es bíblica. Entonces, Pablo lo usa para una ilustración. A ver que tenemos ya una nueva identidad en Cristo Jesús. No muerto en pecado, muerto a pecado. Viviendo en Jesús. Andemos en la vida. Santificación. ¿Recuerdan? La primera etapa, la primera fase de ser santificado es nuestra posición cambia. El Señor nunca nos va a juzgar por pecado. Yo lo digo con precaución, igual, porque siempre va a decir, entonces pequemos más, vamos al bar después de culto. No, nunca nos va a juzgar. Si estamos en Cristo, estamos justificados. Lo que pasa es, hay que entender para vivir en santidad. Y eso es lo que quiere el Señor para ustedes, para mí, para nosotros, para toda la iglesia. Se busca vivo o muerto, buscando el valor que es en vivir en Cristo, en la santidad. Es increíble. Declara el amor de Dios, declara la gracia del Señor, la misericordia del Señor, que Dios es real y todo el mundo puede verlo en nuestras vidas cuando vivimos en la santidad. Igual cuando yo recibí a Cristo en el 23 de enero de 2005, yo lo recuerdo muy clara, ¿verdad? Yo estuve bastante endrogado en el momento, solo, en la oscuridad, recordando mi vida y todo lo que he hecho contra Dios. Y en el momento, auxilio, Señor, me ayuda. Cambia mi vida, yo creo en Jesús. Y yo sé que por toda mi vida he luchado contra ti, pero ven, cámbiame. Yo creo. Y desperté después de el proceso de las drogas a salir de mi cuerpo y como he despertado de un terror de la noche, como era mi primer día de vida. Apagué mi celular y acerqué a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Algunos de ustedes conocen a mi papá, a mi mamá. Y por la primera vez yo escribí una carta a mi papá. Tu hijo dio su corazón a Jesús en la madrugada. Y era una celebración. Fui a la iglesia por la primera vez y había un cambio en mi vida. Antes muchas drogas, mucho sexo, mucho pecado en mi vida. Había un cambio, mi posición cambió. Como la esclava, ¿verdad? Saliendo de la casa. Pero yo entendí que había un cambio. No siempre es la historia la misma. No siempre están bastante involucrados en rendir toda la vida a pecado duro como yo o como más. Como la persona moral, ¿verdad? Pero igual la necesidad a tener este cambio. 6 meses después de rendir mi vida a Cristo, yo reconocí la importancia de ser bautizado. ¿Qué hicimos? Fuimos al mar, vivimos cerca del mar, ¿verdad? Y fuimos al mar y mi papá y Pastor Brad, el que vino el año atrás, ¿qué hicieron ellos? Me bautizaron. Yo leí este texto sabiendo que este texto estaba principalmente hablando sobre yo muriendo a pecado en Cristo, en recibirlo por fe y siendo sepultado con Él y resucitando con Él espiritualmente, cielo por toda la eternidad. Pero para declarar al mundo, ¿verdad? Sumérgeme en el mar. Igual,
sería un buen deseo mío a bautizar a ustedes. Si hay alguno en ese cuarto que quiere hacerlo, o si están escuchando en línea, igual el mensaje no es solamente para nosotros, es para los que están escuchando en Facebook también. La segunda ilustración es la unión que tenemos en Cristo, con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? En cuanto murió, al pecado murió, una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, la segunda ilustración es la unión que tenemos con Cristo Jesús. La unión que tenemos, la semejanza de su muerte, de su resurrección. Fuimos plantados juntamente con Él, estamos unidos con Él. Y lo que sabemos es que dice las Escrituras, que hemos sido crucificados con Cristo. Dijo Cristo Jesús que si quieren venir en pos de mí, ¿qué? Negar a sí mismo y tomar la cruz. ¿Qué dijo en Galatas, verdad? Que he sido juntamente crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. ¡Wow! Cristo vive en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. ¿Verdad? Como la rama está en la viña, ¿verdad? Wow. La conexión que tenemos con Cristo. Y lo que pasa es, a veces olvidamos la unión que tenemos con Cristo. Olvidamos que no estamos en esta casa de nuevo de pecado y olvidamos que ya no estamos abajo de la autoridad y poder del pecado y decimos, mira, por toda la vida en Cristo el diablo quiere mentir y decir, no, como el año anterior de la esclava, no, ven a la casa, y equivocamos. Mejor que sea una lucha. Yo prefiero que estén luchando con el pecado en lugar de rendir al pecado y decir que es normal. La cultura dice que es normal. Mis amigos dicen que es normal. No es normal vivir en la casa de pecado aún más. Porque este cuerpo está muerto en la cruz con Cristo Jesús, sepultado, y hemos sido resucitados con Cristo. Y a mí me encanta como explica en Efesios 2, donde ya también hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús también, muerto, sepultado, resucitado. Y Cristo está con nosotros, presente en nuestros corazones. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestros cuerpos ya no cuerpos esclavos al pecado, ya son cuerpos como templos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios siempre dice que sigue siendo siempre lleno del Espíritu Santo. Caminamos en el Espíritu Santo. La unión que tenemos. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. No sirvamos más al pecado. Ha sido justificado del pecado. Dice aquí en versículo 9, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez
pastoras, mas en cuanto vive, para Dios vive. El Señor Cristo Jesús venció la muerte, venció el pecado. Por fe recibimos la salvación y vivimos para Él. Entonces la pregunta que tengo yo con la segunda ilustración, que ciertamente hemos sido crucificados con Cristo, que no perseveremos practicando el pecado habitualmente. Si hemos visto la práctica habitualmente de pecado, o decir que no es normal, es bueno, está algo bien. Si no hemos visto ningún cambio, la pregunta es si hemos realmente morido al pecado. ¿Quién es nuestro amo? Si hemos sido justificados, pecado no es nuestro amo, servimos un nuevo amo, quien es Cristo Jesús, en santidad. En santidad. Terminamos con los últimos versículos. Hemos visto la pregunta: ¿perseveremos en pecado que la gracia se abunde? No, de ninguna manera, olvídalo. Hemos visto que tenemos una nueva identidad, tenemos la unión con Cristo y no deberíamos intentar de unirse con otras cosas, con otras personas. Nueva unión. Pero prácticamente, ¿verdad? Porque Pablo nos instruye prácticamente cómo vivir lo que él nos está predicando, porque es una cosa intentar de entenderlo, es otra cosa a ponerlo a práctica por nuestras vidas. Si no respondemos a la palabra de Dios, estamos perdiendo el punto de la palabra de Dios. Ciertamente, no solamente escucharlo, pero obedecerlo. Aunque más somos cristianos, hay aunque más aplicarlo a la vida. Prácticamente, ¿cómo no podemos continuar en pecado? Pablo nos da cuatro consideraciones. Pues realiza que estás muerto a pecado, vive en Dios. Versículo 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivéis para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paramos, un versículo a la vez. Primeramente, ¿qué es el primer paso? Realiza. Reconocemos que la vida anterior de esclavitud de pecado es muerto. La palabra aquí, consideraos, es la misma que hemos visto en capítulo 4, creo. Capítulo 4 es. Y vimos en capítulo 4 si la justificación incluye la doctrina de imputación. Y esa misma palabra aquí, logizomai, es considerar, es imputar, es poner en la cuenta, es calcular, es contar, considerar, realizar que esta vida es muerto. Si Dios ha dicho y imputado a nuestra cuenta que había sido solo muerto en pecado, sin esperanza, si Él ha imputado y ponido en nuestra cuenta la justicia de Dios por la fe en Cristo, este incluye la muerte antes muerto, la vida antes muerto. Igual nosotros tenemos que reconocer la misma cosa y entender que somos hijos de Dios, entender el cambio, considerar muertos al pecado. Es muy importante a no continuar, sigue siendo, porque toda la vida hemos sido engañados del diablo, y después de llegar a Cristo, el diablo, el mundo, la carne sigue siendo
queriendo, engañarnos más. Pero ya no tiene dominión, control, poder. A veces queremos ponernos abajo del control del carne. Pero dice aquí, consideraos. Es el primer paso. Vivimos por Dios realizando que somos muertos al pecado. Y segundo, resistes pecado. 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quería leer 2 pasajes rapidito. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y que resistid al diablo y huirá de vosotros. La persona sometido a Dios, ¿verdad? Podemos resistir al diablo. ¿Cómo es? Pero Mike, la tentación es grande, no entiendes cómo es cuando estoy solo en mi cuarto, no entiendes cómo es cuando estoy afuera con mis amigos, no entiendes cómo es la situación en mi casa. Resistir el pecado. Es posible en Cristo. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Wow! A ver, yo siento que mis tentaciones son grandísimas, pero si fijan en el momento de la tentación, hay una salida. Hay un momento donde el Señor está tocando. Ay, mi hijo. No lo hagas. Olvídalo de ninguna manera. Olvídalo. Mejor, olvídalo. Y nunca voy a decir que vamos a ser perfectos en esta época de la vida. Solo merece este título Cristo Jesús. Él vivió una vida perfecta. Pero mira, no tenemos que rendir la toalla, tirar la toalla y decir no. La tentación es grande y más grande que yo y no hay una salida. No, resistamos el pecado en la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Es más poderoso, sobreabunda la gracia del Señor. Amén. Entonces, realizamos que somos muertos al pecado, resistimos el pecado y presentar vosotros mismos a Dios. Versículo 13 dice, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mira, hay una frase aquí, hay una palabra clave aquí, dice que no presentáis vuestros miembros. ¿Qué son los miembros de nuestros cuerpos? Todo, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestras manos, igual la boca. Cada uno tenemos miembros también sexuales y no los presentan al pecado. Es que decir, hey, mis ojos. He pecado, toma mis ojos. He pecado, tomas mis manos, mi boca. Mis miembros del cuerpo, tómalo. Tentación, ok, toma. No. Presentaos vosotros mismos entero a Dios. Eso incluye cada miembro. El alma, espíritu, el cuerpo. Que todo sea santificado para el Señor. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no preváis
para los deseos de la carne. Esta es la cosa, porque yo he notado en mi vida igual, proviendo por el pecado. Y a veces lo hacemos. Y es una mala intención, ¿verdad? Porque el Señor dice que no provea, no dar el espacio al pecado en la vida. Yo sé, por muchos tienen un problema con pornografía, ¿verdad? Y en la vida ellos están proveando la oportunidad por la pornografía. ¿Por qué? Tienen sus celulares listos. No andan en la transparencia con hermanos en la iglesia, ayudarlo, a orar por ellos. Y siempre están proveando una oportunidad de ver la pornografía, ¿verdad? Y he visto tantos cristianos fallando en esta cosa, luchando, pero perdiendo la lucha. ¿Por qué están proviendo por el pecado en la vida? Mejor dejarlo, buscar cómo no proveer por el pecado. El deseo de la carne. Mejor presentaos vosotros mismos a Dios. Entonces, la última es: vives bajo la gracia bíblica. Porque el pecado, 14 dice, por el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Y a entender qué es la gracia bíblica, no gracia para pecar. Esa es una mentira del diablo. Ninguna manera. Gracia para vivir en la santidad. Y vamos a ver después en Romanos 8, no vivir en la condenación, ¿verdad? Porque el diablo va a querer señalar con su dedo: has equivocado, hay que vivir en la condenación y apartar, ser descarriado. Ese no tampoco es decir: ok, equivocado, Señor, aquí estoy. Lléname de tu Espíritu Santo, ayudarme, cambio mi mente sobre el camino en el cual estoy. Pues vivir abajo de la gracia. Vivo o muerto, el valor de vivir en Cristo, separado desde la esclavitud de pecado, el control de pecado, el poder de pecado, dominación de pecado, posicionalmente santificado, separado para una vida de santidad, prácticamente. Y voy a dejarles con de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Señor, ayudarnos a andar en ti, Señor. Es una lucha. Hay bastante tentación, no voy a decir que no hay. Gracias por la cruz de Jesucristo. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por recibirlo por fe. Y igual que hemos sido crucificado, sepultado, resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales contigo. Gracias por la nueva identidad que tenemos en ti, Señor, la unión que tenemos en Cristo. Gracias que cada momento, Señor, podemos hablar contigo. Queremos escuchar más, ayudarnos, darnos planes, darnos visión, Señor. Darnos las palabras a extender a nuestras familias de la salvación, Señor, de la santificación, Señor, y mostrar ese mismo amor a los alrededores de nosotros que están perdidos igual como nosotros antes. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Pueden ponerse de pie y vamos a terminar con una canción, la nueva, ¿verdad? Que tuvimos en la mañana. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé
gracia, rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino cambió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. Aún en tormentas, en tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Soy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dame tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la relación que tenemos contigo, Señor. Separado de pecado, Señor, y nunca separado de ti más. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bendiciones a todo que quedan por compañerismo y refrigerio, ¿verdad? Acá. Y por cualquier petición de oración y si quieren ser bautizados o recibir a Cristo, queremos orar con ustedes y hablar, ¿ok? Bendiciones.